Iglesia Gracia Soberana Durango trae para ti el mensaje, la unidad, gran bendición para la iglesia, de la serie Somos la Familia de Dios en Cristo, por el pastor Christian Tucker. Síguenos en Facebook, Gracia Soberana Durango. Okay. El domingo pasado, vimos un pasaje en el Evangelio de Juan, donde estuvimos explorando la oración que Jesús hizo por los suyos. Y hasta el día de ayer, platicando con Kim, yo le decía, creo que el título de mi sermón no fue lo más acertado a lo que yo quería comunicar, porque en sí lo que vimos ese domingo es Jesús orando por su iglesia. Y lo que vimos es cómo Juan captó de manera gloriosa y nos permitió ver el corazón y la preocupación que tenía Jesús o que tiene Jesús por los suyos. Y veíamos cómo esa preocupación se centraba en una sola cosa: la unidad de la iglesia. Les comentaba hace un momento cómo los primeros sermones de esta serie comenzamos nosotros a ver cómo es que tú llegamos a ser la iglesia. Tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada más que cooperar con nuestro pecado. Ya, es todo. Todo lo demás lo hizo Cristo. Él nos unió, Él nos perdonó, Él nos reconcilió, Él nos unió, Él nos hizo suyos. Y el domingo pasado que comenzamos a ver esta oración de Jesús y esta preocupación de Jesús, pareciese ser como que es una oración en la que Jesús le está pidiendo al Padre, y alguien podría decir, bueno, pues así como a veces pedimos, ora por mí, ¿verdad? Jesús está orando por los suyos, como si nosotros en medio de esa oración no tuviéramos que hacer absolutamente nada. Pero no es así. La unidad ya fue hecha por Cristo. Lo que nos une a ti y a mí es Cristo. No nuestras preferencias, no nuestras edades, no nuestros hijos, no nuestros gustos, no el edificio. Lo que nos une es Cristo. Y Juan nos permite ver la preocupación de Jesús. Y comentábamos en aquella ocasión, el domingo pasado, que si para Jesús la unidad de la iglesia fue importante a tal punto que Juan registró todo un capítulo completo de su evangelio de una oración de Jesús, donde más de 3 veces él pide por la unidad de la iglesia, comentábamos el domingo que entonces tú y yo no podemos ver la unidad de la iglesia con otros ojos. O no podemos pensar que la unidad de la iglesia no es importante. Si para Jesús fue importante, para nosotros debe de ser importante. Y en aquel domingo yo les di 2 razones principales del por qué nos es necesario hablar acerca de la unidad de la iglesia. Y la primera razón que les di fue por la tendencia individualista que tenemos para vivir. Somos gente que nos gusta vivir solos. No nos gusta que nadie se meta con nosotros. No nos gusta que nadie nos diga en qué fallamos. No nos gusta que nadie venga y nos abra la Biblia y nos presente un pasaje donde nos diga, estás pecando contra Dios y contra tu prójimo. No nos gusta. Es incómodo. Nos gusta escuchar pasajes que nos digan que Dios es amor. Dios es amor. Y que nos va a ir bien en la vida, y que todos nuestros problemas se nos van a acabar. Nos gusta escuchar sermones donde salgamos sintiéndonos bien con nosotros mismos. Porque así nos gusta vivir. Tendemos a vivir una vida individualista. Pero una vida así atenta
contra la vida de la iglesia. La segunda razón que yo les di de por qué es necesario hablar acerca de la unidad de la iglesia es porque como personas tendemos a buscar nuestra identidad en nuestros propios gustos. No nos interesan los demás tampoco. Somos gente egoísta. Somos gente arrogante. Somos gente orgullosa. Si no comparten mis gustos, entonces ellos no pueden juntarse conmigo ni yo me puedo juntar con ellos. Y lo que veíamos el domingo pasado es cómo Jesús echa por tierra o tumba ese pensamiento egoísta. Y lo que el día de hoy yo quiero presentar es cómo esa preocupación de Jesús al hablar al orar al Padre acerca de la unidad. En este salmo, yo quiero que tú y yo veamos cómo es que realmente, o cómo es que tú y yo debemos de ver esa unidad que Jesús ya hizo. Y aquí es donde yo quiero presentar una tercera razón del por qué es necesario hablar acerca de la unidad en la iglesia. Porque la desunión, no estar unidos, o las divisiones en la iglesia es una plaga diabólica que tiende a destruir la relación entre los miembros de una iglesia a tal punto que puede destruir la misma iglesia. Y cuando hablo de desunión y de división, estoy hablando de estas dos posturas. Querer vivir yo solo. Claro que malinterpretamos el pasaje. Si el Señor es conmigo, ya somos mayoría. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Creyéndonos superhéroes solos. La desunión y la división en la iglesia es una plaga diabólica que si no se frena tiende a destruir nuestras vidas y la vida de la iglesia. La unidad ya la hizo Cristo en la cruz. Primero nos unió a Él y una vez unidos a Él, Cristo nos unió unos con otros. Estamos pegados tú y yo. Si tú has creído en Cristo, aquí esto te lo tengo que dar bien enfático. Si tú has creído en Cristo, te guste o no, estás ligado a mí. Si tú no has creído en Cristo, tú no estás unido a mí. No te preocupes, no me tienes que aguantar. Ni yo te tengo que soportar. Pero si tú estás unido a Cristo, tú y yo estamos unidos en un solo cuerpo. Si Cristo no nos hubiera unido a Él, nuestra unidad sería algo imposible. Algo imposible. Cabe señalar, mi hermano, que cuando vimos en Efesios que la barrera que nos dividía fue quitada por Cristo, por la tendencia natural que tenemos, la naturaleza pecadora que tenemos en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la tendencia? Cristo tumba la barrera y tú y yo corremos a levantarla una vez más. El Señor viene y quita la barrera que nos separaba y que nos quiere unir, y tú y yo, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de creer, por nuestra manera de hacer lo que querramos hacer, corremos a levantar una vez más esa muralla. ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor. Estando solos se vive mejor. Pero ve lo que enseña Proverbios acerca de este tipo de personas que se aferran a vivir su vida cristiana en soledad. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 1, el que vive aislado busca su propio deseo. El que vive en soledad busca su propio deseo y contra todo consejo, ¿qué dice? Se enoja. Tú no le puedes decir nada, ¿verdad? Tú le quieres traer dirección o una palabra sobre cómo está llevando su vida, cómo está llevando su matrimonio, cómo está llevando sus hijos. Y
No te metas conmigo. Yo quiero vivir mi vida solo o sola. No quiero que nadie me diga nada. Soy así, así nací y así me moriré, dijo el cantante famoso. Si Cristo ya hizo la unidad, entonces tú y yo, mi hermano, debemos amar la unidad. Debemos preservar la unidad que Cristo ya hizo. Tenemos que aprender a verla desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. ¿Por qué crees que Dios en Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo? El texto, ¿verdad?, se aplica ahí a lo mejor para Adán y a Eva, para el matrimonio, pero se aplica para la vida diaria. No es bueno que el hombre esté solo. Proverbios nos vuelve a decir que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre o con el trato del hombre se afila también. Sacan chispas, se van rozando uno al otro hasta que todo eso está lisito y son uno. Tenemos que amar la unidad. Y les comentaba esto porque cuando comencé la serie les dije, los últimos sermones son incómodos. Porque Dios te va a llamar a que hagas algo. O haces algo por la unidad de la iglesia, o estás sembrando división en la iglesia. Cualquiera de las dos cosas. Porque si tú y yo no estamos trabajando para la unidad de la iglesia, entonces no amamos la iglesia, no somos parte de esta iglesia, no queremos a los hermanos de esta iglesia. Va a ser incómodo porque el día de hoy vamos a ver cómo la unidad realmente es una bendición para la iglesia. Y así he titulado el sermón del día de hoy. La unidad, gran bendición para la iglesia. Vamos a comenzar en el Salmo 133. Mirad, lo voy a leer en la versión de las Américas. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Para facilidad del estudio lo hemos dividido en 3 puntos. Y lo que queremos ver es la unidad como una belleza, algo bello que Dios hizo. Y esa belleza tiene ciertas características que tú y yo la tenemos que abrazar, que creer y que trabajar en ello. Lo hemos dividido en 3 puntos, uno en cada versículo. Ahorita conforme vaya avanzando lo vamos a ir explicando. Y al final quiero cerrar cómo es que tú y yo debemos de luchar en contra de la división en la iglesia. Porque si para Cristo la unidad es importante, y como vamos a ver el día de hoy, la unidad es algo bello, algo precioso, algo hermoso, algo agradable, algo fructífero, algo refrescante. Así es como debemos de ver la unidad de la iglesia. Así es como debes de ver al hermano que tienes sentado al lado, por muy gordo que te caiga. Ay, nada más escucharon. Ok. Versículo 1. Primer punto que queremos presentar. Se encuentra en el versículo 1 y dice así. Mirad cuán bello y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué vemos aquí?
La idea que el salmista quiere expresarnos o que quiero comunicarles en este primer pasaje es como la unidad es una belleza que es buena, es agradable y es algo delicioso. Si tú ves el texto en la versión de las Américas, comienza con una expresión, dice, mirad, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que el salmista quiere hacer es captar nuestra atención. Cuando tú vas de viaje en una carretera, ¿verdad? Y hay un paisaje, que está muy bonito, todo verde, o las nubes, etcétera, lo que quieras. Lo primero que hacemos es, vean, miren allá, ya vieron aquel barranco, aquella montaña, aquellas nubes, aquel animal, etcétera. ¿Por qué? Porque consideramos que es algo digno de admirarse. Y más si llevamos a los niños, ¿verdad? Queremos que ellos puedan admirar la belleza de lo que nosotros consideramos que es bello. ¿Ok? El salmista está haciendo exactamente lo mismo. Él está haciendo un llamado a la iglesia, está llamando la atención a sus lectores y les está diciendo, pónganme atención, miren aquí estoy, quiero mostrarles algo. No quiero que nadie pierda de vista esta gran verdad que les quiero presentar. No quiero que estén papaloteando. No quiero que estén pensando en la inmortalidad de los cangrejos. Quiero que me pongan atención a lo que dice el salmista. Yo me imagino a todo el pueblo de Israel leyendo estas palabras, diciendo, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué quieres que veamos aquí en pleno desierto, que es algo hermoso? Y el salmista les dice, lo más bello que quiero que capten la atención el día de hoy es la unidad que hay entre nosotros. El compañerismo, la comunión, la armonía, el amor que existe entre nosotros como una familia. En específico, en aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, quiero que vean, dice el salmista, la unidad. Porque dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué el salmista pone que eso es bueno y que es agradable? Porque a mí lo que se me viene agradable es algo que a mí me gusta. A mí me agrada cierta comida, no toda, pero la que me gusta mucho. A mí me gusta mucho ir al cine, para mí se me hace agradable ir al cine. ¿Por qué él diría que la unidad es algo agradable? Si muchas veces nos toca rozarnos con gente que no es nada agradable, que no es nada servicial, que no es nada carismático, que no es nada sociable. Porque la gente que estaba formando ahí a quien le estaba hablando, era mucha gente. Y les dice, esto es hermoso. ¿Quieres ver algo bello en este lado de la gloria? Dice, vean la unidad que hay en la iglesia. Y él dice, es bueno y es agradable. Creo que la versión de la Reina Valera 60 dice que es algo provechoso. ¿Qué significa eso provechoso? ¿O por qué utiliza la palabra bueno y agradable? Estas palabras significan algo que produce un bienestar para otra persona. Algo que es apropiado para lograr un fin en sí mismo. Es lo que está diciendo. Vean cómo el habitar juntos todos tiene un propósito, tiene algo provechoso para nosotros, tiene un bienestar, trae algo que es apropiado para ti y para mí. Mira, hay cosas que son provechosas, pero no son deliciosas, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad? La medicina. Cuando te la tienes que tomar es provechosa para tu cuerpo, pero es deliciosa, no, sabe a rayos. Pero también hay cosas que son deliciosas, como el refresco, pero no es nada provechoso.
el Salmo dice que la unidad en la iglesia es provechosa y aparte es algo delicioso. Miren, desde aquí sus caras se ven así como que, ¿por qué vine a escuchar este sermón hoy? La iglesia, los hermanos, la comunión es algo que nos es necesario. Es algo que es provechoso para nuestras vidas. Es algo que va a traer un bienestar a tu alma. Tú puedes decir, ¡no! ¡No es cierto! Déjame decirte que sí. Cuando tú gritas no, es porque alguien llegó y agarró su dedo y vino y apachurró tu botón de pecado y le hizo y tú brincaste como rana por el pecado que este hermano vino a presionarte para que salga lo que tienes dentro. Pero dice el salmista, tienes que verlo como algo bueno, como algo agradable. La iglesia, mi hermano, debemos de verlo como una bendición. Y dice que este compañerismo, que esto que es bueno, tiene una característica. Dice, no solamente tienen que habitar juntos. Este habitar significa morar, acampar, permanecer, persistir juntos, a pesar de cómo es tu hermano que tienes a la derecha, cómo es tu hermano que tienes a la izquierda. Debemos habitar, pero ¿cómo se ve este habitar juntos? Dice el salmista en el versículo 1. Debe de ser algo armonioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué debe de ser esto con armonía? ¿Qué es la armonía? En música, aquí los que saben más de música lo voy a tratar de explicar como yo lo entendí, algo muy sencillo. Un acorde musical tiene varias notas. 3, 4, no sé cuántas notas pueda tener un acorde. Si tú tocas una nota por separado, aquello se escucha horrible. Pero si tú tocas las 4 notas al mismo tiempo, aquello genera un sonido lindo, genera un sonido hermoso, genera un sonido agradable a los oídos. Podemos decir, oh, qué bien toca Jorge, ve cómo podemos disfrutar esta música. Dice el Salmo que así debe de ser nuestra unidad. Debe de ser algo armonioso. Algo donde si nos tocan por separado vamos a brincar y no se va a escuchar bien, pero cuando todos convivimos juntos, aquello debe de escucharse algo precioso, algo bello. Y no debemos de sorprendernos, mi hermano, que dentro de la armonía haya diferencias, porque lo va a haber. Lo importante es reconocer y saber que tú y yo debemos aprender a perseverar, a persistir, a morar juntos de tal manera que cuando nos toquen se escuche algo bonito, algo hermoso. ¿Por qué es importante la armonía? Porque hace que la iglesia sea un ejemplo positivo al mundo y ayuda a otros a traerlos a Cristo Jesús. No me quiero adelantar, pero al final vamos a ver cómo es que tristemente tú y yo aportamos más a la división de la iglesia que a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Será por falta de entendimiento? ¿Serán por ganas de querer vivir como lo hemos decidido hacer? Pero tristemente la iglesia de Cristo tiende más a aportar a la división que a la unidad de la iglesia. Y el texto, por eso, cuando nos dice que es importante que tú y yo
estemos en armonía porque somos un ejemplo al mundo. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? Jesús decía, Señor, que sean uno, para que ellos, los que los van a escuchar, crean en mí. Puedan saber que yo vine y que les amo. Cuando ven esa unidad, la armonía dentro de nuestra comunión es importante, mi hermano, porque nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes. Nos ayuda a trabajar los unos con los otros como Dios quiere que trabajemos y permitimos entonces que nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean moldeadas como Él quiere que sean transformadas. La armonía en nuestra comunión es importante porque empezamos a experimentar algo de lo que vamos a vivir en el cielo. Los que han confiado en Cristo, allá nos vamos a ver. Allá no va a haber esta onda de, hijo, ¿ya vieron quién viene? No pensábamos que la fuera a librar. No lo veía yo aquí. No va a haber eso. La comunión, la armonía que nos permite experimentar algo que vamos a ver allí en el cielo. La armonía nos permite servir mejor. La armonía nos permite revitalizar nuestro servicio. ¿Por qué? Porque hay menos tensión. Mire, algo que yo quiero agradecerles a los del PBC es la manera en cómo funcionó el curso. Como maquinitas. Todo bien engranado. Un solo propósito había. Bueno, dos propósitos. Cristo fuera predicado, los invitados la pasaran bien. Todos trabajamos en conjunto. ¿Hubo sus diferencias con algunos? ¿Cosas a mejorar? Definitivamente. Pero todos teníamos un solo propósito. Que Cristo fuera predicado y que los invitados estuvieran atentos a lo que se estaba compartiendo. Cuando hay armonía en nuestras vidas, el trabajo se hace más fácil. ¿Cómo es que tú y yo de manera práctica podemos vivir en armonía? ¿Cómo es que tú y yo de manera práctica en el diario vivir podemos habitar en armonía? Cuando tú cuidas de los demás hermanos. Puedes revisarlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, no lo voy a leer. Pero cuando tú cuidas de los hermanos, cuando hay una preocupación por ellos, cuando los hermanos están enfermos, cuando alguien cae en tentación, cuando sabes que alguien tiene problemas, tú habitas en armonía cuando te preocupas por ellos. Otra manera de vivir en armonía es cuando tú y yo aprendemos a honrar a los hermanos. Cuando vemos a otros, fíjate, ¿qué quiero darte a entender con esto? Cuando honramos a los demás hermanos. Cuando vemos en otros el don que Dios le ha dado. Cuando vemos a alguien que tiene un don, el don del servicio, el don de la administración, un don para servir a la iglesia. Cuando tú lo honras, es cuando tú eres agradecido con esa persona. Cuando tú vas por tus niños y tienes la delicadeza de decirle a la maestra, gracias. Gracias por haber cuidado a mi hija, a mi hijo. Gracias por haberte preparado durante una semana, y eso espero que lo hayan hecho las maestras, ¿verdad? Que no vayan a haber estudiado ayer para dar una clase hoy. Gracias por haberte preparado para darle una clase a mi hija. Gracias. Tú honras a esa persona. ¿Cuándo no la honras? Cuando tú te empiezas a poner, yo lo hubiera hecho así. Creo yo que, yo hubiera dado la clase mejor así. Yo hubiera dado estos ejemplos, yo hubiera traído esto mejor, para que yo lo pudiera haber hecho mejor. No honras ahí a nadie. Ahí no te preocupas por tus hermanos. Ahí te preocupas porque tú brilles. Yo quiero brillar. Yo quiero que me vean.
Otra manera de habitar juntos en armonía es cuando tú reprendes a alguien en amor y en misericordia. Cuando tú traes una reprensión a alguien, cuando tú lo que quieres es, alguien trae una acción incorrecta en la iglesia y tú le quieres traer dirección y dices, hermano, estás pecando en esto. Pero se lo traes en amor. Y se lo traes. No vengas con tus consejos filosóficos, ¿verdad? Mi experiencia me dice, mi hermano, aquí no queremos experiencia. Sí sirve, pero la palabra de Dios es más eficiente que tus consejos filosóficos y humanistas que nos puedas traer. Cuando tú te preocupas por tus hermanos, tú estás velando por la iglesia. Y tú puedes decir de esta manera, qué agradable y qué delicioso es tener un hermano como tú. Qué bueno es tener un hermano que me hace ver mis errores. Qué bueno es tener un hermano que viene y me dice en qué estoy pecando. Qué agradable es tener a alguien que viene y me corrige cuando peco. Qué delicioso es sentirse reprendido por alguien. Si tú puedes decir eso, tú estás entendiendo la unidad de la iglesia. Si tú puedes decir eso, tú estás comprendiendo la belleza que hay en la unidad que Cristo ha hecho. Si tú eres de los que dice, qué desagradable, ¿quién te dio permiso de decirme algo? Ni has entendido el Evangelio, ni has entendido la unidad de la iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. En el versículo 2 y en el versículo 3, el salmista nos trae dos ilustraciones de cómo es que se ve la unidad. Dos ilustraciones de cómo se ve la belleza que hay en la unidad que Cristo ha hecho. Y el punto 2 lo vamos a ver en el versículo 2, dice así: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí lo que queremos ver es cómo la unidad o la belleza de la unidad que tenemos en Cristo se ve en dos aspectos. Se ve en consagración y se ve en el servicio que tenemos. ¿Qué es lo que David está citando? David está citando una ilustración, mi hermano, que tú y yo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 29. David ejemplifica la unidad armoniosa del pueblo de Dios con el acto cuando Aarón fue ungido por Moisés como sacerdote para ministrar al pueblo de Israel. Nosotros encontramos, vayan conmigo a Éxodo capítulo 29, en el versículo 1, nosotros leemos lo siguiente, Éxodo 29, versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Creo que en el capítulo 27 y en el capítulo 28, Dios estaba hablando acerca de las vestiduras sacerdotales y después da esta instrucción a Moisés, diciéndole, esto vas a hacer para consagrarme a los sacerdotes para mi servicio. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo vas a ungir. El pueblo de Israel, mi hermano, tenía claro esto. Ellos sabían de lo que David estaba hablando. Ellos sabían de aquel momento cuando estos hombres fueron vestidos con sus túnicas, con el efod, con la lámina que decía santidad a Jehová, con las piedras preciosas, iba a ser ungido con aceite para el servicio del Señor. Y había un propósito, consagrarlos. ¿Qué es consagrarlos? El consagrar, mi hermano, era el acto en el cual una persona o un objeto era separado para el servicio de Dios. Y David está dándonos este ejemplo, nos dice, la unidad, la belleza de la unidad es como aquel día, cuando Aarón fue ungido para consagrarlo para el servicio al Señor. Así de precioso y hermoso es
esta unidad que tenemos en Cristo. La meta, dice en Éxodo, que el propósito era consagrarlos para una meta, servirle a Él. ¿Qué significan estas ilustraciones o estas palabras simbólicas? Es como el óleo precioso. Era un aceite que Dios le dio a Moisés ciertas especificaciones de cómo lo tenían que preparar. No podían prepararle ese mismo aceite para otras cosas. Era algo rico, era algo precioso. Cuando era derramado sobre la vida de Aarón, aquello era un perfume que todo mundo podía oler, que todo mundo podía disfrutar. Y nos dice David, así debe de ser la unidad en la iglesia. Es algo que se puede oler. Es algo precioso. Es un perfume que todo mundo debe de oler. Es un perfume que todo mundo debe tomar para sí mismo y reflejarlo al mundo. Por medio de la obra de la cruz, mi hermano, Dios a ti y a mí nos ha consagrado para su servicio. Ve cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vosotros sois real sacerdocio. Aarón, mi hermano, era un sacerdote. Aarón era un sacerdote. Y esta bendición de Dios alcanza, la bendición de la unidad nos alcanza a todos, porque ve cómo lo dice en el texto. Versículo 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Si eres cuidadoso, dependiendo la versión que tú tengas, hay una palabra que se repite 3 veces. Y es la palabra desciende. De arriba a abajo. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? La bendición de la unidad, la bendición de la consagración y del servicio desciende de arriba hacia abajo, que es Dios derramando sobre nuestras vidas de su bendición. Es Dios llenándonos de su presencia para que tú y yo podamos vivir esta belleza en unidad, en consagración y en servicio, 1, a Dios y 2, los unos para con los otros. Pero este servicio, ¿sabes qué involucra? Tu tiempo, tu persona, que tu carácter sea moldeado. Se requiere amor servicial, amor sacrificial, amor genuino, amor humilde. ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutar la belleza de la unidad que Cristo ha hecho. Tú y yo no somos llamados a hacer la unidad, eso se nos debe de quedar bien grabado. No soy llamado a hacer la unidad, soy llamado a preservar la unidad que Cristo ya ha hecho. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo es que podemos ver, o cuál es la otra ilustración que utiliza el salmista? Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Me gusta aquí
La Nueva Traducción Viviente, se los quiero leer, y comienza desde el versículo 2, dice así: pues la armonía es tan preciosa, la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar a su túnica. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era este monte? Este monte era la montaña más alta de toda Palestina. Hermón es el nombre de un monte. Y es el monte más alto que había en Palestina. Y era un monte donde todo el rocío que se juntaba ahí, o de la nieve, gracias, bajaba y regaba todos los demás montes. El rocío que desciende del monte, lo que hace en los demás montes es fructificar la tierra y refrescar la tierra. Y lo que el salmista está diciendo es lo siguiente: la armonía que hay en la iglesia, la belleza que debe de haber entre el pueblo de Dios, debe de ser igual de refrescante y fructificante como lo es el rocío del Hermón sobre los demás montes en todo Sion. Tú puedes decir y pensar: refrescante juntarme con ellos, fructificante juntarme con ellos. Pastor, es que usted no los conoce. Conozco a la mayoría. Y déjame decirte que es refrescante y fructificante juntarse con los hermanos. El domingo pasado yo les daba una frase de Jerry Bridges que dice que en el tiempo de comunión lo que se trata no solamente es de pasarla bien, sino es de compartirnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de tal manera que nuestras vidas sean edificadas, sean reconfortadas, sean fructificadas. Hay un propósito, no solamente pasarla bien por pasarla bien. Eso es bueno. Pero el salmista aquí nos dice: es como el rocío que desciende, es algo que trae un refrescar, es algo que debe de traer un fruto en nuestras vidas. Es en medio de la comunión de los redimidos en donde se ponen en marcha los dones espirituales que Dios ha dado para la edificación del pueblo. Es ahí, mi hermano, en la comunión donde los dones los empiezas a poner en práctica. Es en medio de la comunión donde nos compartimos de aquello que Dios nos ha dado en lo personal para poder compartir a los demás y ver sus vidas edificadas. Hace 8 días tuvimos invitados a la casa y empezamos a comer muy a gusto, muy rico, todo. Pero llegó la pregunta incómoda al final: hermanos, ¿qué están leyendo? ¿Qué están leyendo? La Biblia, pues. ¿Y qué dice la Biblia? Pues habla de Dios. ¿Y qué dice de Dios? No, pues que Él es bueno. Y que es amor. Y que murió por nosotros. Eso ya lo inventé yo. Pero llegó un momento donde, a mí me interesaba saber si estaban leyendo. 2, ¿qué estaban leyendo? 3, saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque para mí es edificante saber que Dios está trabajando en la vida de los demás. Saber qué es lo que Dios está haciendo. Mira, yo estoy agradecido con el Señor de la relación que he tenido con unos de los hermanos que cuando nosotros comenzamos aquí, hace 2 años, los escuchábamos orar, ¿verdad? Sus oraciones sencillas, no estoy diciendo que oraban herejías, pero unas oraciones sencillas, concisas, muchas veces hasta con vergüenza, ¿verdad? Oraban. Pero ahorita tú los escuchas orar, o sea, dices: Señor, gracias. Porque su oración, 1, está centrada en la palabra. 2, es una oración un poquito más amplia, ¿verdad? En su forma de orar.
centrada en la palabra, buscando tu gloria y edificando nuestras vidas. Eso es hermoso. Pero eso, ¿dónde lo vamos viendo? En la unidad que hay en la iglesia. Así como el rocío va y riega los demás montes y a su tiempo comienza a haber vida, comienza a reverdecer, de esa misma manera sucede en nuestra vida. Cuando tú pasas tiempo en comunión con los hermanos, y son hermanos que vienen y te refrescan, son hermanos que vienen y derraman de su rocío sobre tu vida, tú vas a empezar a ver tu carácter cambiar, tu amor por Dios va a empezar a crecer, y hasta ciertos hábitos que tú tienes van a empezar a cambiar. Si tienes un corazón humilde, ¿verdad? Ve cómo lo dice Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, okay, esto es bien importante. Esto es bien importante. Aquí no se trata, mi hermano, de venir tú y hablar por hablar. Porque el pastor dijo que vengamos y hablemos, ¿verdad? Y sajas, ¿verdad? Sin gracia, sin amor, sin misericordia, así con tu espada de juicio llegas con los hermanos y... No. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos hablar? Hablando la verdad, no tu cosecha, la verdad en amor. ¿Qué dice? Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nuestra unidad sirve para que tú y yo crezcamos, fructifiquemos, avancemos en nuestras vidas. Si tú te aíslas, mi hermano, si tú te aferras a vivir en soledad, ni vas a ser edificado, y dos, no podrás ser usado para edificar a otros. Ni vas a ser edificado, ni vas a ser usado para edificar a otros. Y ahí en el verso 3 hay algo más. Hay algo más, hay algo precioso. ¿Por qué? Porque es excelente la unidad. Dice en el versículo 3 del Salmo, porque allí mandó, porque ahí ordenó, porque ahí decretó, porque ahí constituyó el Señor que pasaran cosas que no pasan en otro lado, que no pasan en otro lugar. Dios mandó en la unidad de la iglesia su bendición y vida eterna. Hay cosas que hay bendiciones que Dios solamente derrama sobre su iglesia. Y Dios concede en medio de la iglesia que las demás personas encuentren vida eterna. ¿Por qué? Porque la iglesia es la responsable de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta unidad, mi hermano, requiere que tú y yo nos esforcemos. ¿Cómo luchamos contra la división de la iglesia? El salmista ya nos presentó la belleza de la unidad. Fructífera, refrescante, buena, agradable y deliciosa. Nos sirve para consagrarnos al Señor y para servir al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Preservar esa unidad y luchar contra la división. La división en la iglesia es una plaga que consume todo lo que está a su paso.
El diablo, mi hermano, tratará siempre de romper la unidad en medio de la iglesia. Y lo hace con cositas muy pequeñas, desacuerdos en lo más mínimo. Lo hace con cosas donde un comentario que alguien hace sin gracia y sin misericordia, y que es recibido sin gracia y sin misericordia, y que en vez de pasar por alto el comentario y la ofensa del hermano, lo agarramos de lleno. Y esas cositas empiezan a fracturar la unidad de la iglesia. Cristo unió a la iglesia, el diablo la quiere desunir. ¿Qué tanto estás tú cooperando para la unidad de la iglesia? ¿Qué tanto estás cooperando? ¿Qué tanto estás permitiendo que las verdades que se han estado enseñando en toda esta serie sean una realidad en tu vida de tal manera que sumes a la iglesia? Tu testimonio. Tu puntualidad en el servicio. Tu amor por el Señor. Todo suma, mi hermano. No creas. Todo se ve. O sumas o restas. No hay de otra. Si Dios te llamó a esta iglesia, lo mínimo que pedimos es que te sumes. Que sumes a la unidad de la iglesia. ¿Cómo puedes sumar? Cuídate de los pecados que tienden a traer división en la iglesia. Cuídate, mi hermano, de tener una crítica egocéntrica donde te enfocas en las faltas de los demás y mides el desarrollo de los demás en base a tu propio estándar. Cuídate de las críticas, pero de la crítica egocéntrica. Cuídate de los prejuicios. Somos muy prontos para emitir juicios y crítica. ¿Por qué? Porque creemos que conocemos las intenciones del corazón de los demás. Lo hizo por esto y por lo otro. Ay, mira, decía un pastor que escuché compartir también este salmo, y al parecer creo que había problemas en la iglesia. Dice, mira, lo predicó por mí. No, este salmo está escrito desde hace muchos años ya. Yo solamente lo tomé porque el Señor hace tiempo nos dijo, hay que predicar este salmo tal día. Cuídate de los prejuicios. Eso no suma la unidad. Cuídate de la falta de perdón. Cuídate del chisme. Cuídate de la murmuración. Cuida, mi hermano, de andar buscando un culpable para tu desánimo espiritual. Es que no vengo a la iglesia, pastor, porque pues nadie me busca. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Lo primero que pregunto es, ¿a quién saludaste tú? No, pues a nadie. ¿Y a quién buscaste tú? No, pues tampoco a nadie. O sea, aquí hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Pero supongamos que no hay que sembrar, hay que actuar. Pero en vez o en lugar de ver tu pecado, decir, ¿sabe qué, pastor? Es que soy una persona egoísta, nada más quiero pensar en mí. A mí no me gusta ir a saludar, a mí me gusta que vengan y que me saluden. Yo soy importante, pastor. Yo soy importante. Y como no vienen y me saludan, yo por eso ya no voy a la iglesia. O peor tantito, ¿verdad? No, están hablando acerca de la unidad de la iglesia. E ir a la iglesia, no, ahorita me voy a tomar unas vacaciones durante toda la serie. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a unirme a una iglesia.
Y créanme, hay gente así que no hemos visto durante toda la serie. Ten cuidado de tener un corazón rebelde que no le gusta someterse a la autoridad. Ten cuidado de no caer en un punto donde no te gusta tener relación íntima con los hermanos, con tal de que ellos no vean cómo eres. Esas cositas, mi hermano, ayudan a luchar en contra de la división de la iglesia. Con esto termino, porque es un salmo precioso. David pone a la unidad que Dios ha hecho en su pueblo de manera preciosa y hermosa. Y alguien puede decir de aquí, no veo imperativos, pastor. El salmo no tiene imperativos. No hay nada que me toque hacer. Sí hay algo que te toca hacer. ¿Qué vamos a hacer? Te quiero hacer estas preguntas. ¿Qué vas a hacer esta semana para fomentar la unidad de la iglesia? ¿A quién vas a buscar esta semana para preguntarle cómo está? ¿A quién le vas a invertir unos minutos en la semana para preguntarle por qué no vino el día de hoy a la iglesia? ¿A quién vas a buscar esta semana para decirle que estás dispuesto a orar con él o a orar por él durante esta semana en una necesidad que tenga? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a buscar esta semana con quien tienes desacuerdos y que necesitas ofrecerle perdón o necesitas ofrecer una disculpa con tal de arreglar la situación para que no se genere amargura ni traiga división? ¿Con quién esta semana tienes que arreglar tus diferencias para buscar la unidad? ¿A quién vas a buscar esta semana para bendecirlo? Si en todas tus respuestas no hubo una sola persona, ahorita al final vienes y oramos por ti. ¿Cómo vas a trabajar para la unidad de la iglesia? Los siguientes sermones, mi hermano, son sermones donde Dios te va a demandar cosas, muchas cosas. Lo primero que te va a demandar es que quites tu orgullo y empieces a practicar amor por la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, gracias por la unidad que tú has hecho en nosotros a través de Cristo. Gracias, Padre, porque desde el domingo pasado nos permitiste ver tu corazón, Señor, cómo tu corazón está preocupado, Señor, por la unidad en tu iglesia. Señor, cómo en esa oración tú clamabas que sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Y hoy, Señor, en este salmo precioso, son tus palabras, Señor, las que llamaron nuestra atención a que veamos cuán provechoso, cuán delicioso, cuán deleitoso es que habitemos, que convivamos, que seamos uno en ti, Señor, viviendo en armonía. Porque es en medio, Señor, de esta unidad que tú has hecho en nosotros, en Cristo Jesús, Señor, donde tú nos has consagrado a tu servicio, donde encontramos, Señor, refrescar a nuestra alma. Señor, es en este lugar, en tu iglesia, son las almas, Señor, que formamos tu iglesia, el grupo de redimidos,
que formamos tu iglesia, Señor, donde encontramos consuelo, palabras de ánimo, Señor, reprensiones, apoyo, consuelo, edificación para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ver la iglesia con los ojos como tú la ves. Ayúdanos, Señor, a admirar la belleza de la unidad que has hecho en Cristo Jesús. Padre, cambia nuestro corazón. Cambia, Señor, los afectos de nuestro corazón por tu iglesia. Y enséñanos, Señor, a disfrutarnos. Enséñanos, Señor, que nuestra comunión sea edificante. Que cada vez que nos veamos, Señor, a pesar de nuestras diferencias, Señor, tengamos la madurez, Padre, para pasar por alto las ofensas. Tengamos la madurez, Señor, para ofrecer perdón, para soportar, Señor, a los más débiles. Para restaurar, Señor, aquel hermano que ha caído. Señor, concédenos, Señor, el amor, Padre, para preocuparnos por los hermanos, por los unos por los otros. Señor, quítanos esta condición de orgullo, Señor, este individualismo, Padre, en el que hemos querido vivir. Enséñanos a velar, Señor, por la unidad de tu iglesia. Enséñanos a velar por nuestros hermanos. Esta semana, Señor, ayúdanos a poner en práctica, Señor, este sermón, esta semana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.